al mismo tiempo que corres, entonces sí. Tengo que estar practicando para que no me pases, ¿no? Los reyes de España se encargan personalmente de la educación de su hijo. Don Juan Carlos busca tiempo para repasar con el príncipe de Asturias la historia reciente. Le enseña en qué consisten los deberes ineludibles como futuro monarca. Felipe de Borbón aprende sobre la marcha las dificultades a las que ha de enfrentarse la corona. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo... Cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. ¡Al suelo! Ese movimiento, esa acción del 23F le impresionó porque tampoco ni él sabía las causas ni imaginaba el desenlace. Anduvo flotando por allí desde el despacho del rey al sitio donde estaba el resto de la familia, pues con la preocupación de cómo se iba a solucionar aquello que verdaderamente no era fácil para él comprenderlo. Quizá más adelante en la noche el rey le fue explicando al príncipe, cuando tenía tiempo, porque fue una noche muy atareada para el rey, noche de teléfonos calientes, de órdenes, de dudas. Quizá le explicaría cuál era la verdadera situación. Al ser 23 el príncipe debía tener 11 o 12 años. Y el rey lo sentó allí en una butaca, él estaba hablando por teléfono con los capitanes generales, etc. Y el niño ahí sentado. Y de vez en cuando, claro, se dormía, como era lógico. Y entonces el rey lo despertaba y le decía: Felipe, fíjate bien en lo que está pasando, porque esto es lo que tienes que aprender. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través del referéndum. Y a la mañana siguiente, cuando ya se había acabado todo, el príncipe le dice al padre, dice: oye, papá, hoy no iremos al colegio, ¿verdad? Y le dijo al padre: hoy iréis al colegio como todos los días. Doña Sofía educa a su hijo para que tenga muy presente que es el heredero. Le ha inculcado la preocupación por el cumplimiento del deber y la responsabilidad de su misión. Felipe de Borbón y Grecia tiene solo 13 años, pero ha de asumir su papel. La seriedad yo creo que la ha heredado de la madre, el sentido del deber del padre, y luego tiene un sentido del humor también muy próximo al de su madre, y muy desarrollado y muy profundo. Ahí empieza el mío. Pregunta mucho y ya digo, igual que su madre, que tiene una curiosidad insaciable, lo que hace que, claro, pues acumule una cultura también extraordinaria. Y esa facultad del príncipe es buena también para conseguir esa cultura. Este viaje tiene un valor especial para don Juan Carlos y doña Sofía. Su hijo va a pronunciar el primer discurso oficial de su vida. He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias.
cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado, y presidiendo también por vez primera, al obedecer la indicación de mi padre, un acto tan significativo como el que estamos celebrando. Es el presidente de honor de la Fundación Príncipe de Asturias. El rey no puede disimular su orgullo, mientras la reina controla sus emociones. Recuerda que en esos primeros años, evidentemente, estaba mucho más tenso de lo que está hoy, y para una persona tan joven, pues era prácticamente un niño o un adolescente, tenía que ser algo, bueno, pues que le quitara el sueño, supongo, ¿no? Y alguna vez sí comenta como que aquello eran, pues, eran momentos de mucha tensión. Me parece un joven que se prepara con mucha como dedicación y seriedad, yo diría en italiano, a su tarea. Y así que alguien que además sigue siendo simpático, humano, pero con esta, ¿cómo decir?, capacidad de aplicarse a lo que va a ser su futuro en representación de su propio país. Yo creo que, bueno, se me vio la expresión de mi cara, ¿no? De la emoción me puse a llorar, y fue un día que, bueno, nunca podré olvidar, ¿no? Además que, bueno, pues en frente de la familia real de Su Majestad la Reina y nada menos que, bueno, del príncipe Felipe, ¿no? Entonces creo que, como he dicho, estaba en una nube, fue algo muy bonito, un sueño hecho realidad y muy emocionante. Fuera del rígido protocolo, su padre le inculca la pasión por el mar, una tradición familiar que distingue a los Borbones. Navegando, el príncipe consigue relajarse y se muestra tal como es. Se siente libre. Pues era muy espontáneo, muy alegre. Pues de vez en cuando pues, le gustaba jugar, pues hacernos bromas, pues las típicas de un joven de 14 años. Luego ya cuando llegábamos a puerto, pues quizá ahí era un poco más tímido porque se le veía, por así decirlo, entre comillas, lo que se le venía encima, ¿no? De ver pues esos clubs náuticos, ese club náutico lleno de gente, siendo él el centro de atención de la prensa, del público en general y de las niñas en particular. Y entonces se volvía más grave y más serio, lógicamente. Su nueva afición añade nuevos alicientes a las vacaciones de verano en Mallorca. Aquí practica en familia el deporte de la vela. Felipe de Borbón tiene 15 años y está en plena adolescencia. Zarzuela considera que es necesario asignarle un ayudante. Eligen al teniente coronel José Antonio Alcina, que se convierte así en su primer secretario personal. Su dedicación plena al joven príncipe le hizo ganarse pronto el cariñoso apodo de la niñera. En ese momento yo pensaba que el príncipe necesitaba una guía, necesitaba una persona que se dedicase un poco mucho a él, porque estaba pasando una mala racha en el buen sentido de la palabra. O sea, estaba flojeando un poco en el colegio, quizás con un problema ligado a su crecimiento físico, que se vino abajo un poco, y esa fue la razón del rey
para elegir a una persona que pudiera ayudarle un poco a salir de ese pequeño bache, ¿no? El príncipe Felipe, en su último año de bachillerato, sufre un bajón en su rendimiento escolar. Circunstancia que preocupa en Zarzuela porque siempre ha destacado por ser un estudiante aplicado y responsable. En septiembre del 84 ingresa en un selecto colegio de Toronto para cursar COU. A miles de kilómetros de Zarzuela vive tranquilo y relajado. Es un joven estudiante más. Pasa desapercibido. Se siente libre y ajeno a todas las miradas. Yo creo que se lo vino muy bien, porque siendo aún muy joven se vio separado de su casa y de su familia y aprendiendo a vivir por su cuenta, a hacer nuevas amistades, nuevas relaciones. De manera que eso creo que fue muy conveniente. Yo creo que él siempre recordará a Canadá como una época de aire libre y de libertad, entre comillas, ¿no? Porque efectivamente allí nadie sabía o no daban a entender que el príncipe, era un chico más de la clase. Pero no del todo. Su padre, el rey de España, le escribe unas cartas muy especiales. Son 10 manuscritos en los que Juan Carlos I le informa sobre la actualidad española. Nunca hasta ahora el príncipe había recibido correspondencia de su padre. Les llegó a escribir 10 cartas sobre una serie de temas distintos y concretos que él recibía allí y que yo creo que sí le causaban impresión, porque era la distancia, era la primera vez que se separaba de la familia y quizá era también la primera vez que recibía de su padre unas instrucciones concretas sobre unos temas también muy definidos y yo creo que eso sí le pudo impresionar. Cuando vuelve de Canadá, el príncipe se encuentra con que el resto de su formación está ya diseñada. Tras las vacaciones de verano comienza su educación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza. Su paso por la academia modela su carácter. Aprende a obedecer y a mandar. Descubre virtudes como el compañerismo, la amistad y, sobre todo, la necesidad de someterse a una severa disciplina. Cuando vino él aquí, venía de un internado de Canadá, pues conocía lo que era la disciplina, pero el trato con los compañeros que tenía en Canadá pues era un trato un poco más frío que el que se encontró aquí en Zaragoza. Nosotros en principio pues procuramos mantener las formas, sobre todo las relativas a protocolo, pero en cuanto ya llevó una semana pues se fueron relajando las costumbres y sobre todo llegamos al final a un trato familiar, como un compañero más. Durante 3 años se dedica a completar su formación militar. Pasa por las 3 academias de tierra, mar y aire. Madura y alcanza la mayoría de edad vestido de uniforme. ¡Sobre el hombro! ¡Armas! Pero la ley tiene prevista para él una ceremonia especial. A los 18 años acude al Parlamento a jurar sus funciones como heredero de la corona. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Es el heredero de una monarquía parlamentaria donde la soberanía reside en los ciudadanos. El príncipe es consciente de su papel en la historia. Como heredero de la corona. Señorías, ¡viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El príncipe tiene muy claro que
es hijo del rey, es heredero del trono, es el príncipe de Asturias, pero que la monarquía es algo, la jefatura del Estado, el ser rey, es algo que hay que ganarse día a día.